En este día de festejo nacional por conmemoración de la expropiación petrolera y de festejo en el Zócalo, porque estamos a meses de alcanzar la autosuficiencia energética, gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a nuestra secretaria de Energía, Rocío Nale, y a los trabajadores de esa gran empresa que es Pemex, pues se le destapa la cloaca a el senador Ricardo Monreal. Y hoy, en un, artículo que subió en su investigación el periodista Ricardo Sevilla, pues deja de manifiesto que Ricardo Monreal, junto con los senadores del Grupo Plural, agazapaditos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tienen jugosos negocios y han estado haciendo actos de corrupción. Veamos la nota de lo que dice Ricardo Sevilla, pero antes vamos a ver cuándo se dio a conocer que se le donaban 50 millones de pesos de parte del Senado de la República a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y para qué eran? El Senado dona a la UNAM 50 millones de pesos en el marco de la emergencia sanitaria. Luego de que todos los grupos parlamentarios del Senado de la República acordaran donar 50 millones de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19, los integrantes de la Junta de Coordinación Política sostuvieron una reunión a distancia con el rector de la UNAM, Enrique Grau, con el objeto de conocer los planes educativos de la universidad frente a la pandemia, así como el uso del donativo asignado. El donativo realizado a la universidad salió del presupuesto del Senado de la República y se obtuvo de la cancelación de viajes, foros internacionales y un plan de austeridad para poder ahorrar una cantidad importante y entregársela a la institución de salud y a la UNAM. En el marco de esta pandemia hay muchas necesidades. Sin embargo, el grupo más frágil es el de la enfermería, porque gran parte del donativo estará destinado a ayudar a dicho sector para que se sientan protegidos ante el COVID-19. Rector de la UNAM, Enrique Grau. Pues le mandaron el Senado de la República de los ahorros por gastos porque no podían viajar y realizar el presupuesto otorgado a la Cámara de Senadores, pues de los ahorros se los mandaron para que se los robaran, sí, literalmente, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en complicidad con Ricardo Monreal, los senadores del Grupo Plural, como es Emilio Álvarez Alcázar, Gustavo Madero, Germán Martínez y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta nota se dio a conocer en mayo del 2020 y en esas fechas se dio la transferencia. Pero es muy, raro que se haya dado esa donación de parte del Senado de la República a la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando en esta universidad tiene una gran opacidad en el manejo de los recursos, y recursos es lo que más sobra. Lo vamos a ver de acuerdo a declaraciones de algunas personas que han estado haciendo denuncia antes de que se hiciera esta donación. Y vemos, por ejemplo, lo que ya saca en su artículo Ricardo Sevilla. Dice: usa Monreal al Senado para millonarios acuerdos con panistas y con la cúpula dorada de la UNAM. Fuentes que trabajan en la Secretaría Administrativa de la UNAM sostienen que Ricardo Monreal tiene negocios muy lucrativos con Emilio Álvarez Alcázar y que ambos personajes han utilizado la Universidad Nacional Autónoma de México para beneficiarse mutuamente. Y aquí lo vemos con el Grupo Plural, con Gustavo Madero y Emilio Álvarez Alcázar. Dice: de acuerdo con esta versión, el senador zacatecano Ricardo Monreal, perteneciente al grupo parlamentario de Morena, habría ayudado al polémico senador Emilio Álvarez Alcázar a obtener 50 millones de pesos de parte del Senado de la República. Aunque Monreal y Álvarez Alcázar dicen que son
opositores, lo cierto es que tienen varios negocios en lo oscurito. Sostienen fuentes que trabajan en el quinto piso de la torre de rectoría en CU, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría Administrativa de la UNAM. Y sigue diciendo, personal que trabaja en la coordinación, gestión y en la de bienes y suministros de la Secretaría Administrativa de la UNAM asegura que Emilio Álvarez y Casa, mediante una serie de tretas y artimañas, ha logrado obtener recursos millonarios a través de la UNAM. De acuerdo con esta serie de alarmantes testimonios, el exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal habría convencido a Monreal de triangular recursos públicos provenientes del Senado de la República a través de la Secretaría Administrativa de la UNAM. En la triangulación de recursos, nos aseguran, habría participado directamente Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, hermano de Emilio Álvarez y Casa, quien junto a Gustavo Madero Muñoz y Germán Martínez integran el llamado Grupo Plural en el Senado de la República. Aquí los vemos, miren, a los del Grupo Plural. Personal que trabaja en la máxima casa de estudios sostiene que Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria fue el personaje clave, ya que mediante una serie de ardides y maniobras fue el encargado de solicitar al Senado mexicano los 50 millones de pesos y recibirlo a nombre de la UNAM. De acuerdo con estos testimonios, Álvarez y Casa convenció a Monreal de que si solicitaban los millonarios recursos económicos a través de su hermano Luis Agustín, sería un negocio redondo, ya que nadie sospecharía de un respetable investigador de la UNAM. Cabe mencionar que actualmente Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria tiene una plaza como investigador titular C en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y desde 2020 es su coordinador del Departamento de Eléctrica y Comunicación de dicho instituto. Luis Agustín Álvarez y Casa percibe una remuneración de 46,065 pesos, una compensación por antigüedad de 18,942, 114,831 pesos por concepto de otros ingresos, es decir, su sueldo mensual 179,831 pesos, mayor que la del presidente. Pero más allá de ser parte de la burocracia dorada y de haber sido el director del Instituto de Ingeniería, donde tuvo una gestión rodeada de polémicas, el hermano de Emilio Álvarez y Casa es la máxima autoridad de una dependencia clave de la UNAM, de la Secretaría Administrativa. Dice la Secretaría Administrativa, de acuerdo con lo que ella misma publica en el portal, es la encargada de vigilar la adquisición de bienes y servicios de la UNAM, y las decisiones en todo caso recaen sobre el hermano del senador Emilio Álvarez y Casa. Al revisar los acuerdos y convenios celebrados por la UNAM, encontramos que en efecto el 27 de febrero de 2020 el senador Ricardo Monreal y el secretario administrativo de la UNAM, Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, firmaron un convenio general de colaboración por 50 millones de pesos. Y así todo por el gasto del COVID y la contingencia, cuando no había clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y estas eran a través de internet. Pues vemos que realmente esconden ahí un oscuro proceder y que debería de investigarse y que no deben de estar escudados ahí o agazapaditos en la autonomía universitaria, dado que esta autonomía universitaria es para la impartición de cátedra y en el manejo sí de sus recursos, mas no para la rendición de cuentas. Y veamos cómo es denunciado, cómo había sido denunciado hace un año por estos maestros de que para ellos no hay justicia laboral y digamos, sorpresivamente nunca han sido escuchados por el senador Ricardo Monreal, que quiere una reconciliación México y que quiere realmente una reconciliación pero con los corruptos. A estos maestros no lo escucha y dice que el diario va a la universidad, pero nunca se da cuenta de estas manifestaciones y de que hay corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de México. Veamos lo que denuncian estos maestros. Para finalizar,
me gustaría decirles un poco de lo que nosotros hemos vivido como trabajadores. Tenemos un convenio firmado de retorno, en ese sentido que le pusieron retorno seguro. El concepto de seguro no existe, y menos en momentos de pandemia, y menos en un campus de la Universidad Nacional, cuando la inseguridad ha prevalecido en las más de 216 dependencias que tiene diversificadas a lo largo y ancho de la República Mexicana, con el logotipo de la Universidad Nacional. En ese sentido, compañeras y compañeros, nos estaremos nosotros, pues tenemos un sentimiento empático, porque evidentemente los pagos a los trabajadores que estuvieron laborando durante la pandemia, les comento, fueron 4,000 trabajadores los que estuvieron en el primer frente de batalla de la Universidad Nacional, con el compromiso de que se les iba a pagar un reconocimiento económico. Ese reconocimiento económico lo sujetaron y lo condicionaron con el semáforo sanitario, y dijeron que como el semáforo sanitario había cambiado a color naranja, ya no les correspondía el 100% de lo que establecen los pagos en ese sentido, como lo mencionaba alguien, que no distan de lo que marca nuestra normativa también, con las 2 quincenas en las que se tendría que pagar en ese sentido el tiempo extraordinario. Compañeras y compañeros, lamentablemente un sector charro, un sector entreguista del sindicato, fue a votar de que se les pagara esa bicoca a nuestros compañeros, que muchos de ellos no vieron el recurso, fallecieron en este tiempo de pandemia, en este año, 2 meses. Es muy triste y muy lamentable. Se le reclamó a Domínguez que mínimamente, si es que tiene un poquito de honorabilidad, les entregue ese recurso que los compañeros laborando se fueron, que se los entregue a sus familias. ¿Qué le hace al recurso? ¿Lo jinetea o qué carajos le hace al dinero? Por eso decimos hace un rato, y que se lo lleve la prensa. Marco Antonio Domínguez es uno de los golpeadores de esta Universidad Nacional. Y golpeador no solo en el sentido de que ellos están detrás de estas organizaciones que amenazan y quieren desmovilizar las acciones legítimas que tenemos. No solo eso, lastima lo más preciado, la economía de la comunidad universitaria, que se traduce hoy en día en los profesores y, en este caso, en el personal administrativo de base. Insisto, Enrique Grau es responsable de esta precariedad laboral, incompetente, al igual que Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, al igual que Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, por cierto, hermanito del senador independiente que se encuentra en la Cámara Alta, mínimamente, que nada más está golpeteando a decir otras cosas, debería de poner a trabajar a su hermano, es senador. Fíjense ustedes nada más los vínculos con la aristocracia y con la burguesía, y en ese sentido, pues bueno, capaz vamos a entender este sometimiento al que nos tienen, pero sí mencionar y de igual manera señalar a Arsenio Tamayo, que es el responsable de seguridad en este caso. Evidentemente nosotros pues no nos comemos este numerito de que son organizaciones que vienen por fuera, no, son organizaciones que la misma... Pues ahí está, como los mismos trabajadores señalan de corrupción y de intereses de la cúpula dorada, y señalan al rector Enrique Grau, señalan al secretario general y señalan al hermano de Emilio Álvarez y Casa. Y parece ser que Ricardo Monreal, que el diario va a la Universidad Nacional Autónoma de México a impartir clases, nunca escucha estas demandas, nunca escucha de que hay corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de México, nunca escucha que el hermano del senador está inmiscuido ahí en corrupción. Sin embargo, en vez de escuchar a estos trabajadores hacer justicia, como dice que él quiere un México real, pues va y se hace cómplice del hermano y del senador Emilio Álvarez y Casa y de los del Grupo Plural, y con el, digamos, rector de la universidad. Y por eso el presidente de la República ha dicho que esta universidad cayó en desgracia, pues cayó en manos de los neoliberales, y en vez de estar buscando el bien de la comunidad universitaria, el bien nacional, el bien del país, están viendo cómo enriquecerse y cómo robarse el recurso público. Y aquí está otra denuncia más de digamos, profesor Horacio Franco. Pues la UNAM ha demostrado ya desde hace muchos años que que es un reflejo de la vida nacional del país, que es una institución con muchas desigualdades, con muchas inequidades y sobre todo con mucha corrupción. Y eso sí me consta, porque yo trabajé 15 años en la Facultad de Música y además
he dado muchos conciertos que hace mucho que no doy para la coordinación de música de la UNAM, y sí ha habido siempre corrupción y dispendio de dinero, en verdad, muy injusto. Y cuánto ganan los maestros de asignatura, que les convendría más, en verdad, tener una plaza de afanador o de limpieza que ser maestro de asignatura con lo que ganan, que es indignante cómo se les trata en relación a otros maestros que tienen tiempo completo, investigadores de tiempo completo, pero que pues realmente ganan un dineral, y aparte muchos de ellos, no estoy hablando de la generalidad, no trabajan como deberían trabajar, ¿no? Y no producen lo que deberían de producir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer ahí un estudio. Yo creo que la UNAM tendría que hacer una purga, una clínica de años enteros ya no con este rector, porque ya va de salida Graue, pero con el siguiente rector, de cómo podría mejorarse todo esto a plazo mediano y a largo plazo, porque son muchas cosas enquistadas en la UNAM que son verdaderamente lamentables, y que no nada más es producto de una derechización, sino de cómo permeó realmente toda la corrupción y el clasismo y el racismo y la inequidad a nivel nacional, cómo permeó en una institución en la cual nunca debió haber permeado. Para mí, lo de Yasmín Esquivel es lamentable, es terrible. Ya no, ahora sí que ya están los elementos para demostrar, ¿no? Aparentemente que sí, no plagio, que la ministra no plagió, pero pues el daño terrible está ya hecho, y evidentemente ella tiene todo el derecho a decir: yo no me voy de aquí, no tengo por qué. Y todo esto fue un ardid. Ese sería el nombre de lo que pasó. Fue un ardid mezquino y terriblemente, de veras, muy malintencionado, para dañar políticamente a la 4T, porque no tienen de otra manera, la oposición ya no tiene de otra forma más que defendiéndose de esta manera, que no es una defensa, son mentiras tras mentiras y hechos terribles y sabotajes en el metro, etcétera, etcétera, y lo van a seguir haciendo, pero hay que seguir siendo impasibles nosotros y tratar de ver lógicamente qué funciona bien y qué no funciona bien, como hoy otra vez la cuestión de la ministra Gertz Manero del presidente. Digo, no, por favor, presidente, no, por favor, es que no ha sido un fiscal procedente, ya, por favor, ya. Le buscaron, Julio, imagínate todo lo que le buscaron a la ministra Esquivel. Lo que le encontraron fue eso. Pues ahí está la opinión del maestro músico Horacio Franco, y realmente pues se le cae aquí, queda totalmente encuerado Ricardo Monreal y todos esos senadores que claman justicia, que claman rendición de cuentas, como es Germán Martínez, Emilio Álvarez y Cásar, Gustavo Madero, pues quedan totalmente, digamos, encuerados y quedan aquí vistos como unos viles corruptos, y que esperamos nosotros, el pueblo de México, que esa Universidad Nacional Autónoma de México se dedique realmente a educar a los muchachos, a impartir clases, a que haya cobertura amplia, total para todos los estudiantes, y que no se esté manejando con esta cúpula dorada, con este tipo de ciudadanos sinvergüenzas que ahora quieren de rector a Lorenzo Córdoba. ¿Por qué lo quieren? Porque saben que hay recursos y quieren seguir viviendo del pueblo de México y quieren seguirse robando el recurso. Pues Ricardo Monreal creo que se ha equivocado, y Ricardo Monreal ya tiene que rendir cuentas ante el pueblo de México. Se le debe de seguir dinero, la huella a ese dinero de los 50 millones de pesos, y no nos vayan a salir, ya que hay injusticia laboral, injusticia en los verdaderos maestros que imparten el conocimiento a los jóvenes, y que no nos vayan a salir que se gastaron esos 50 millones de pesos en gel y cubrebocas, ni clases había. Pues queridos amigos, están ustedes bien informados, regálenme su like, suscríbase, déjenme aquí abajo sus comentarios y no deje de ver mis anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima, adiós.